Ayer tuvimos un tiempo especial, muy especial, con un grupo de matrimonios, compartiendo el taller Un matrimonio extraordinario. Y hoy estaremos reflexionando sobre lo que nos enseña el Señor en su palabra acerca del matrimonio, en particular sobre 3 principios básicos sobre los cuales se sustenta el matrimonio establecido por Dios. De manera que todos los matrimonios y todas las familias y todos los jóvenes y todos los que están por casarse y que tienen ese plan en su corazón delante del Señor puedan escuchar esta verdad para que todo lo que hagan en el establecimiento y en el desarrollo de su vida matrimonial y familiar pueda estar fundamentada en lo establecido por Dios, porque solo allí está la verdadera bendición del Señor. Pon todo lo que haces en las manos del Señor y entonces su bendición estará contigo. Ok, desde pequeños nos enseñan en la escuela que la familia es la célula principal de la sociedad y es el espacio en el cual aprendemos los valores que nos guían durante toda nuestra vida. Y esto es cierto. No obstante, pocas veces resaltamos que a su vez, si la familia es la célula, el matrimonio es el núcleo de la célula sobre la cual la familia se construye. De manera que si un matrimonio está bien constituido y estable, fundamentado en una relación conyugal sana, en la cual prevalezcan el amor, la fidelidad, el respeto mutuo, entre otros principios y valores divinos que Dios ha dejado establecidos, entonces la familia y por ende la sociedad también lo estarán. Esto nos lleva a reflexionar sobre las causas reales del profundo deterioro moral y estructural que sufre nuestra sociedad actualmente, que también afecta a las iglesias. Dado que si el núcleo de la célula está enfermo, está dañado, está afectado, las familias también lo estarán. Y en consecuencia, el orden social se verá gravemente afectado por este creciente deterioro. Muchas veces buscamos las causas en lo económico, en lo político y en la salud, en otra serie de elementos que sí ciertamente son parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo familiar y social. Pero el fundamento firme de fondo que nos ha llevado a esta sociedad corrompida, cada día más alejada de Dios, donde otras figuras y otras formas y otros conceptos de familia se han querido y se han estado estableciendo, la real razón es que el núcleo de la célula, el matrimonio, ha sido afectado. Ahora bien, para entender esto, de manera que nos permita hacer algo como hijos de Dios, como siervos del Señor, como iglesia del Señor, para revertir, para influir en la reversión de esta grave situación, necesitamos volver al principio, volver a las bases, partir desde el principio y evaluar los fundamentos divinos sobre los cuales Dios estableció el matrimonio. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, las Escrituras nos dicen, voy a estar siempre leyendo en otra versión diferente a Reina Valera, porque nos ayuda a comprender un poco mejor el significado de lo que está escrito. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 nos dice que cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Entonces, en medio de este caos, Dios desplegó su poder creativo y de una manera progresiva fue ordenando todas las cosas día a día, hasta que llegado el 6º día, como punto clímax de este proceso, Dios dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos.
Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, lo creó hombre y mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Hermanos y hermanas, ese es el comienzo, de lo cual partió todo, según el orden de la creación determinado por Dios, en el cual los seres humanos fuimos creados, hombre y mujer, iguales en cuanto a nuestra dignidad esencial y humana, pero con características biológicas y psicológicas particulares y con funciones y responsabilidades diferentes, pero que a su vez son necesariamente complementarias en la relación de pareja, con el propósito de que pudiéramos llevar a cabo en mutua cooperación todos los propósitos determinados por Dios. Entre ellos, reproducirnos, esto es, engendrar hijos de la manera establecida por Dios mediante la unión de los esposos. Y así poder multiplicarnos, formando y desarrollando familias a fin de poblar la tierra, de manera que podamos ejercer la mayordomía que se nos ha delegado y poner bajo nuestro gobierno todo lo creado por Dios. Entonces, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. En la Reina Valera dice, bueno en gran manera. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Luego, en Génesis capítulo 2, podemos observar el relato más detallado de cómo Dios creó al hombre y formó a la mujer. De tal modo que en el versículo 7 podemos leer que entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo de la tierra formó al hombre, modeló aquel cuerpo, luego sopló en su nariz, con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Seguidamente, en los versículos 15 y 17, dice que Dios puso al hombre, al varón, a Adán, en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y allí le dio Dios un mandamiento: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Transcurrido un tiempo de comunión y de relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre, siendo enseñado, respondiendo a determinadas responsabilidades que el Señor le fue asignando, como por ejemplo, darle nombre a los animales. Entonces Dios miró al hombre y dijo, no le hace bien al hombre estar solo, ¿verdad, hombres? No le hace bien al hombre estar solo. Yo le digo, ¿verdad, hombre? Y se ríen las mujeres. ¿Por qué será? Porque ellas saben cuánta falta nos hacen. Así nos creamos y nos hagamos los duros. Pero Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Haré a un ser capaz, capacitado, preparado, formado para ayudarlo y que sea como él. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios formó una mujer, de lo que ya había sido creado. Yo ayer le decía al grupo de matrimonios aquí, la razón por qué las mujeres son más complejas que los hombres. ¿Saben por qué?
porque los hombres fuimos creados de lo básico, del barro. Dios nos hizo y nos formó y nos dio vida. Pero estando vivos, formados, con todos los tejidos, los nervios, con todo nuestro cerebro, con toda nuestra formación biológica, psicológica, Dios tomó de lo que ya Él había formado e hizo a la mujer. Por eso la mujer es más compleja, más difícil a veces de entender. Los hombres somos más lógicos, más puntuales. La mujer tiene una capacidad superior para pensar, para ver muchas cosas, para discernir muchas cosas, para hacer varias cosas al mismo tiempo y sin que se le queme la arepa. A nosotros nos dan 2 o 3 funciones juntas y nos volvemos locos. La veo con un muchacho por aquí, el otro por aquí, la bolsa por allá, y el hombre le dan para que cargue el muchacho y ahí mismo le está doliendo la espalda. Dios sabe lo que hace, hermano, Él nunca se equivoca. De esa costilla Dios hizo una mujer. Hay un lema, una historia, un dicho que dice que Dios no hizo a la mujer de los pies del hombre para que el hombre no la mantuviera pisada, no la hizo de la cabeza para que la mujer no se le subieran los humos y fuera más allá de lo establecido por Dios, la hizo de un costado para que nos acompañáramos y fuéramos coiguales, como he dicho, en dignidad, en esencia humana, independientemente de las capacidades, de los roles y de las responsabilidades que luego Dios nos asignó. Ahora bien, cuando Dios le llevó al hombre, a Adán, a aquella mujer en la cual él no había hecho nada para que ella estuviera y existiera, sin embargo, Dios le dijo, Adán dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré, en Reina Valera dice, varona, la llamaré hembra, Isha, mujer, porque Dios la sacó del hombre. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, el hombre y la mujer fueron creados por Dios. XX y XY. Mire, las demás X solo es en camisa, ¿saben? XL, XG. Pero en la creación solo hay XX la mujer y XY el hombre. Lo demás es aberración. Resultado del pecado, de la corrupción de los seres humanos. Llámese como se llame. El hombre y la mujer fueron creados por Dios con el propósito sublime de establecer la primera institución divina sobre la faz de la tierra. ¿Saben cuál es? El matrimonio. Antes que la sociedad, antes que la familia misma, antes que los gobiernos, antes que las leyes, antes que las iglesias, el matrimonio, constituyéndolo en la relación humana fundacional, resultado de la unión plena entre un hombre y una mujer, los cuales mediante el vínculo matrimonial se convierten en una nueva unidad, una realidad divina y por tanto sagrada, que explica por qué el hombre debe dejar a su padre y a su madre y se debe unir a su esposa para que los dos se conviertan en uno solo, en una sola carne, en un solo ser, en la suma de 2 individualidades, cada uno con sus características, pero juntos para llevar adelante el plan establecido por Dios. Solito, no. Un proceso creativo que Dios fue construyendo con un propósito en su mente. El matrimonio y la familia. Instituciones fundamentales establecidas por Dios sobre las cuales a su vez se establece y debe gravitar la sociedad humana, a pesar de que el hombre en su pecado ha tratado de aniquilarlas, de reinventarlas a su manera, queriendo darles una nueva forma radicalmente contraria a lo instituido por Dios. No obstante, bajo el amparo, la protección, la tutela de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer ha sido y seguirá siendo la piedra angular de la creación y del desarrollo de la humanidad, de la vida y de la familia.
Y esta es una verdad sobre la cual nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, el pueblo santo del Dios creador, hemos sido constituidos como los guardianes, responsables de cuidar, de defender, de preservar, de promover los principios y valores divinos sobre los cuales se sustenta la institución divina del matrimonio sin ningún tipo de negociación. Porque no hemos sido autorizados por Dios para negociar lo establecido por Él. Sobre este particular, en el texto leído en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6, podemos observar cómo un grupo de los fariseos, tratando de tenderle una trampa al Señor, le preguntaron acerca del divorcio, ante lo cual el Señor, muy reposadamente, muy sabiamente, invocó y explicó de la manera correcta la enseñanza dada en Génesis 1 y en Génesis 2. Y les respondió, como era una forma particular del Señor, haciéndole preguntas. Le hicieron una pregunta, Él les respondió con otra pregunta. Y les dijo, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? ¿No recuerdan lo que dicen las Escrituras? Ustedes los fariseos, los guardianes de la ley, los maestros. ¿No recuerdan lo que dicen las Escrituras? Bueno, yo se los voy a recordar, por si se les olvidó. En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Entendemos nosotros unidos en matrimonio. Por eso Dios dijo, el hombre, repitió Génesis, exactamente, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. En algunos casos las circunstancias económicas, las circunstancias sociales nos llevan a tener que vivir en una habitación en la casa de nuestros padres, pero asegúrense de que eso sea lo más temporal posible, porque esa no es la voluntad de Dios. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, erradicarse, emanciparse, para casarse y vivir con su esposa. Y la esposa también. No es que el hombre deja padre y a madre y la esposa se queda pegada de la mamá y del papá. No. Los dos vivirán entonces como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Yo no me imagino al hermano cuando lo escuché dando testimonio que por alguna razón su esposa hoy no está aquí, está de viaje. Ese hombre debe estar desesperado. Yo no sé cómo estará la casa, no sé qué tan ordenado será él, pero yo les digo, en mis tiempos en que por alguna circunstancia me ha tocado estar solo en casa, créanme que la casa, bueno, eso se hace un 8. Pero eso sí, el día, la noche anterior de que Beverly regrese, dejo todo, hermano, para dedicarme a poner aquella casa bella, hermosa y poder esperar a mi esposa. Sí, entre otras cosas para no recibir regaños, pero también por amor, también para agradarla, porque nosotros los esposos tenemos que amar a nuestras esposas y debemos ser copartícipes en todo lo del hogar, en la crianza de los hijos, en el cuidado. No solo yo trabajo, yo traigo los reales para que tú entonces, no. Eso ha sido, eso no se puede decir que eso era otros tiempos, no, eso ha sido siempre un error en todos los tiempos, porque no es lo que dice la Biblia. La Biblia es para que vivamos juntos, unidos, desarrollando un plan, construyendo una familia, como uno solo, compartiendo ideas, deponiendo ideas. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. De esta manera el Señor reafirmó lo establecido por su Padre en el mismo hecho de la creación, como para que no quedara duda alguna de lo determinado por Dios. Ahora bien, en este texto podemos observar esos al menos 3 principios básicos sobre los cuales se sustenta el matrimonio establecido por Dios. El primero de estos principios determina que el matrimonio se constituye sobre la base de una
unidad integral entre un hombre y una mujer que se unen mediante el vínculo matrimonial, donde dejamos de ser dos individuos independientes y pasamos a ser una unidad completa e inseparable en todos los aspectos de la vida, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo financiero y en cualquier otro aspecto. Recuerdo en este momento una hermosa pareja la encontré en una de las iglesias que pastoreé allá en Puerto La Cruz, y ellos habían creído en el Señor, de verdad, de corazón, y vivían juntos. Ella tenía unos hijos de un matrimonio anterior, él tenía otros hijos, y ellos se juntaron, creyeron al Señor, y cuando entendieron cómo era el asunto, vinieron a mí como pastores y me dijeron: pastor, nosotros hemos entendido que necesitamos casarnos, que no solamente es vivir juntos, que no solamente es compartir un techo, que no solamente es amarnos, porque se amaban y se siguen amando, sino que nosotros debemos cumplir plenamente todo lo establecido por Dios, ante Dios y ante los hombres, y nos vamos a casar. Yo me alegré, pero en la conversación surgió algo y dice: bueno, solamente hay yo le digo: bueno, ¿cómo está el proceso? Bueno, todo está marchando, solo hay un asunto, que es que estamos esperando que nos den una resolución de separación de bienes. ¿Cómo? ¿Qué es eso de separación de bienes? Me dice el ignorante. No, bueno, que como él tiene sus bienes y sus cuentas, yo tengo mi bien y mi cuenta, nos vamos. Yo le digo: hermanos, yo no ministro divorcio, yo ministro matrimonio. Así que en esa condición, que está aquí no va a ministrar ningún matrimonio entre ustedes. ¿Cómo? No, hermano. Ustedes apenas están pensando en casarse y ya están divorciados. Porque lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pensando en que si nos separamos, yo me quedo con lo mío y tú te quedas con lo tuyo y todo en paz y en orden. No les gustó, se fueron, tuvieron unas semanas alejados de la iglesia y yo orando al Señor. Hasta que un día me llaman: pastor, necesitamos hablar con usted. Y llegaron, le pidieron perdón a Dios, me pidieron perdón a mí y se casaron en la unidad integral. Nada de separación de nada. Somos uno solo y todo es de todos y todo es, uno es para todos y todo es para uno. Hoy en día son pastores de una iglesia bautista en Puerto La Cruz. Por consiguiente, hermanos, los casados debemos vivir como una sola persona, en un mismo sentir y en un mismo parecer, aún en el respeto de las individualidades, pero una individualidad que nunca puede llevarnos a separarnos, sino que de alguna manera nos tenemos que poner de acuerdo en el Señor, sin que haya ningún tipo de división ni de conflictos que nos separen, unidos en una relación personal, íntima y profunda, fundamentada, como les he mencionado, en el amor, en ese amor de Dios que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera, que no es jactancioso, que no es egoísta, que no busca lo suyo, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios. No solo el fileo, el eros está incluido, sino el amor ágape, el amor perfecto, el amor que no ve defectos, el amor que supera toda diferencia, el amor que perdona, el amor con el cual Dios nos ha amado, el amor conyugal, la fidelidad conyugal, teniendo prioridad sobre todas las relaciones previas. Y cuando digo teniendo prioridad sobre todas las relaciones previas, incluye a los padres. Y sobre todas las relaciones futuras, incluye a los hijos. Puesto que el orden establecido por Dios determina que el hombre, como hemos dicho y repito, debe dejar. Necesita dejar. Le es imprescindible dejar para poder construir. No puedes construir sobre la base de la relación de tus padres. Eres parte de esa familia, pero dejas de serlo en el sentido de que ahora vas a construir tu propio hogar. Vas, como decía mi esposa ayer, al matrimonio llegamos con 2 maletas. El hombre lleva con la maleta y su familia adentro, su cultura adentro, sus prácticas adentro, cómo le hacía las caraotas la mamá, cómo le planchaba la ropa, pero la mujer también llega con la suya.
Pero cuando llegan allí tienen que abrir las dos maletas y empezar a sacar y dejar aquellas cosas que sí pueden unir para poder empezar a construir un nuevo hogar. No es repetir simplemente un modelo. En mi casa era así, ahora se hace así porque mi mamá era así. Beverly ayer decía que yo llegué con esa maleta. Y la primera vez a los días de casarnos, tenemos 37 años de casado, cumplimos 41 años de novio en el Señor. Beverly me plancha un pantalón y yo le digo, ¿qué es eso, chica? Tú no sabes planchar, tu mamá no te enseñó a planchar. ¿Por qué? No, a mí me gustaban los pantalones con filo, pues. Y ella me los planchó liso. Claro, hoy es que yo me di cuenta que un filo con filo es bien ridículo. pero ya le gustaba mi filo, pues. Así como un pantalón de... Y ella me los planchó plano. Total que me digo, bueno, si usted quiere blue pantalones con filo, lléveselos para que se los planche su mamá. Pero así los plancho yo. Y yo le quedo a mi esposo y va a darle yo casa para pinchar, ¿no? A aceptarlo, acostumbrarme y entender que ella no era mi mamá. Y que ella, mi mamá, en un sentido, se quedó en mi historia. Era parte de mi vida, pero ya no era la mujer mía, ni era la que me iba a planchar, ni me iba a atender, ni me iba a cuidar. Yo he estado enfermo y mi mamá no ha estado allí. Yo he tenido necesidades, problemas y mamá no ha estado allí. ¿Quién ha estado allí? ¿Quién ha estado allí? La esposa de uno. Al igual que ella, con respecto a uno. Una separación en un sentido físico como emocional, cortando el cordón umbilical con el propósito de unirse de manera exclusiva a su mujer y crear así una nueva unidad familiar, la cual es de tanta importancia dentro del plan de Dios que el apóstol Pablo la comparó con una relación sublime, con una relación santa y perfecta que existe entre el Señor Jesús y su iglesia. ¿Saben lo que es? Que haya sido tomado el matrimonio como modelo para comparar la relación entre Jesús y su iglesia. No es que el matrimonio bendice o exalta a la relación de Jesús y su iglesia, sino la relación de Jesús y su iglesia determina, marca, bendice y le da la importancia que para Dios tiene en su orden, en su plan el matrimonio. En consecuencia, cualquier otra cosa diferente a lo instituido por Dios en cuanto al matrimonio y a todo lo que Él ha determinado es una perversión de su propósito original y por consiguiente los que tratan de distorsionar y de destruir lo creado por Dios serán juzgados y castigados. No tengamos duda de eso. Ahora hay un segundo principio que caracteriza al verdadero matrimonio establecido por Dios y es la permanencia. No es hasta que el contrato se acabe, hasta que rompamos el contrato, o como dicen algunos de una manera bien absurda, es que se murió el amor. El matrimonio es una relación que se constituye sobre la base de un compromiso de por vida, una relación permanente, porque los cónyuges hemos establecido este compromiso al prometernos ante Dios y ante los hombres amor y fidelidad total y absoluta del uno para con el otro, por el resto de nuestra vida. Por consiguiente, no es un probar para ver si funciona, ni mucho menos hasta que se acabe el amor. Entiendo que hay circunstancias particulares que habría que evaluarlas de manera puntual, porque tampoco soy de los que condeno, ni debemos ser de los que condenamos a los que por alguna razón tuvieron que transitar el camino de un divorcio. Eso hay que analizarlo muy particularmente. Y en todo caso tratarlo con amor, con misericordia, porque Dios es amor y Dios perdona y Dios restaura, más allá de las consecuencias que pueda dejar eso en la vida de las personas que llegan a separarse. Pero en esencia, el fundamento es el matrimonio. Entonces, vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen los conflictos y pareciera que la salida más rápida simplemente es romper la relación y listo, nos separamos, nos divorciamos y se acabó. Pero a la luz de lo determinado por Dios, el matrimonio es una unión vital, puesto que cuando Dios unió el matrimonio al primer hombre y a la primera mujer, no era para que vivieran juntos de una manera temporal, sino que fueran uno y vivieran en unidad
como una sola persona, no cada quien por su lado, ni mucho menos que se casaran para luego separarse. De hecho, la palabra traducida en la expresión se unirá a su mujer proviene del hebreo dabak, que significa pegarse, agarrarse de, adherirse, mantenerse ligado. Mire, un ejemplo que hemos usado para esto es cuando pegamos 2 hojas de papel con cola blanca, por ejemplo, y los dejamos secar hasta que se seque y se quede pegado. Y luego yo se lo doy a usted y le digo, trate de separarlo. ¿Qué ocurrirá? Se rasgará. Tal vez logre separar una parte, pero otra parte se rasga. Y una parte tuya se fue con el otro, y una parte del otro se quedó contigo. Y hubo daño, y hubo dolor. Mire, es una mentira el decir que alguien cuando se divorcia siente gozo. Inclusive, hoy en día hasta celebran el divorcio. Hacen fiesta como si fuese un matrimonio. Pero no es así, esa no es la verdad. Es triste, es doloroso para las personas que pasan por allí. Pero el Señor dice en Gálatas 6:2 que cuando algunos encontraron alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas también tentado. Y yo le agrego, y con la misma vara que mide, no vayas a ser medido. Cuando un objeto, una persona, se adhiere o se une a otro como pega o cemento, lo cual señala que el matrimonio es una unión permanente, irrompible, inseparable, fundamentada en el afecto y en la lealtad, resultado de la proximidad física de las personas involucradas, cuya mayor cercanía es la existente entre un esposo y su esposa. Y aunque los hombres tenemos la capacidad de romper y de separar una relación matrimonial en contra de la voluntad de Dios, sin embargo, lo que no tenemos es la autoridad o el permiso para hacerlo. Lo hacemos y tenemos que entonces darle cuentas a Dios. Porque lo que Dios une, solo Él puede separarlo. De allí que la muerte, que es solo potestad de Dios, es lo que nos puede separar sin que dicha separación sea resultado de nuestro pecado. Y en este sentido, la única base bíblica para divorciarse y contraer nuevas nupcias es el adulterio de cualquiera de los cónyuges, tal como fue señalado por el Señor en Mateo 19:8 y 9. Por causa de la dureza de vuestro corazón. Porque desde un principio Dios nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. De hecho, en los votos matrimoniales de los cónyuges que nos presentamos mutuamente cuando nos es ministrado el matrimonio eclesiástico, decimos palabras más o menos como: yo te reconozco a ti como esposo o como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y aunque la expresión hasta que la muerte nos separe no la encontramos como tal en la Biblia, sin embargo, esta deriva de la interpretación que hacemos de lo expresado por el Señor en Mateo 19:6, cuando concluyó su respuesta a los fariseos diciéndole: por tanto, lo que Dios ha unido, no debe separarlo el hombre. Y no lo debemos hacer sencillamente porque el matrimonio es un principio divino y no humano. No es un principio ni una institución cultural, ni siquiera legal. En efecto, el matrimonio existe desde mucho antes de que los hombres establecieran leyes para definirlo y para regularlo. Por lo tanto, no podemos ni debemos alterar ese pacto, sin que entonces tengamos que sufrir las consecuencias. Por eso en Hebreos 13:4 dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Finalmente, el tercer principio sobre el cual se debe sustentar el matrimonio establecido por Dios es el que se menciona en Génesis 2:25, cuando se señala que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Una realidad conyugal que nos habla claramente de la intimidad emocional, pero también física, que debe existir entre el hombre y la mujer, unidos en la pureza y en la santidad del matrimonio, sin que entre nosotros exista ningún tipo de pena, de vergüenza o de deshonra. Tal como leímos anteriormente, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y eso significa pureza, respeto, fidelidad, honor a nuestras relaciones íntimas, honrándonos el uno al otro y honrando a Dios. De manera que cuando existe
este nivel de entrega, este nivel de madurez en el matrimonio, entonces se genera una profunda confianza y una seguridad en nuestra relación, lo cual nos une mucho más y cada vez más. En tal sentido, en 1 Corintios capítulo 7, versos 3 y 6, el apóstol Pablo escribe un texto muy claro, pero que debe interpretarse de manera correcta, acerca de la intimidad sexual, de la intimidad íntima en el matrimonio, cuando dice que el esposo debe tener relaciones sexuales con su esposa, solo con su esposa, y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no quiere, en el sentido de rechazo, en el sentido de castigo, que no quiere tener relaciones íntimas. Sin embargo, puede ponerse de acuerdo los dos y dejar de hacerlo, y la Biblia dice, para dedicarse a orar. Pero después volver a estar juntos. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Sin embargo, Pablo dice al final, por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Eso nos señala, amados hermanos y hermanas, que las relaciones íntimas, sexuales, en el marco del matrimonio, la relación íntima es mucho más que solo la sexual. La sexual está dentro de la relación íntima, porque también hay diferentes etapas en la vida del matrimonio, donde vamos pasando desde lo más sexual al principio, como Robert y Ámbar, que están recién casados. Ahí hay amor, pero ahí hay fuego, ¿verdad? Y los casados lo entendemos, pero también llegamos a etapas, por ejemplo, de 51 años, y con todo respeto al pastor Pedro, y sin meterme en su intimidad, pues entonces ya la cosa va pasando a otro nivel más tranquilo, más suave, más de acariciar el cabello, más de hablar y pasar toda la noche hablando, aunque el esposo se le quede dormida, ¿verdad? Y ahí vamos, poco a poco, porque bueno, así es la naturaleza humana, y debemos ser maduros para aceptarlo de esa manera. Pero allí hay una relación íntima mucho, mucho, mucho más profunda, mucho más madura, mucho más fundamentada en el amor, en el marco del matrimonio, para el correcto funcionamiento de la relación, particularmente porque ésta tiene el poder de aumentar y de fortalecer también la intimidad emocional y permitirnos expresar mucho más profundamente el amor del uno por el otro, además de permitirnos cumplir con el propósito determinado por Dios en la creación, de ser una sola carne y de procrear hijos para formar familias, y en este tiempo podríamos decir familias sanas en medio de un mundo enfermo. En conclusión, mis amados, podemos afirmar con toda certeza de que Dios diseñó y estableció el matrimonio como una institución divina. Por tanto, no es un proyecto humano que puede ser aceptado, rechazado o modificado según el antojo de los hombres. Lamentablemente en nuestros tiempos se han querido establecer diversidad de modelos de matrimonio y de familia que se apartan drásticamente del modelo original y normativo que Dios estableció desde el principio. De hecho, para muchos el matrimonio incluso ya no tiene mayor importancia y por tanto no lo consideran algo necesario de establecer. De modo que deciden vivir en lo que ha sido llamado unión libre, o novios con derecho, o simplemente en concubinato, o como lo regula el Código Civil venezolano, en unión de hecho estable, lo cual ciertamente es un estado de cohabitación entre dos personas que hacen vida en común, como si estuvieran casados, pero que a pesar de que en nuestro país tienen los mismos efectos legales que el matrimonio, sin embargo en la Biblia estas formas de relación no se ajustan al modelo original determinado por Dios y por tanto rayan en la desobediencia y la desobediencia raya en el pecado. En otros casos el matrimonio, o para otros el matrimonio, no es más que un sinónimo de contrato temporal que puede ser terminado cuando las partes o una de ellas así lo consideren, estableciéndose el divorcio como la salida rápida para terminar esa relación matrimonial. Y finalmente, otros tantos consideran el matrimonio como sinónimo de la unión con alguien del mismo sexo, lo cual es la mayor aberración, producto de mentes corrompidas por el pecado,
pero que lamentablemente en nuestro tiempo está tomando un auge fuera de lo común, al ser promovido por movimientos progresistas, movimientos pro-gay, que han enarbolado la bandera de la identidad o de la ideología de género y de la bandera de colores, para propugnar que no existe una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos, sino que existen otras formas de expresarlos. Entonces la identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo con el que nació y de su orientación sexual. Pero no importa, mis hermanos, que estas personas dominadas por el pecado se crean otra cosa diferente a lo que en verdad son. Pues para la ciencia y para Dios y para los que defendemos el matrimonio y la familia, según lo establecido por Dios, siempre serán lo que son, XX o XY. Hombres y mujeres engañados por el diablo y dignos, pero dignos de misericordia. Así pues, esposos y esposas, padres y madres, hijos e hijas, es un asunto imperativo que en los tiempos que estamos viviendo, los hijos de Dios, todos, practiquemos, enseñemos y defendamos fielmente lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice acerca del matrimonio y de la familia diseñado, manufacturado, establecido y desarrollado por Él desde el principio de los tiempos. Amén. Así sea.